Gracias por estar aquí en este canal. Este canal se llama Mejora tu Vida. La verdad es que me da mucho gusto compartir estas reflexiones que vamos a tener en este tiempo de pandemia. La enseñanza se llama adaptarse o morir. Yo recuerdo mucho haber visto una serie de televisión, una parte de la serie que se llama Crown, la corona, y que se refería acerca de la monarquía inglesa. Y luego viendo una película sobre lo mismo, hace ya un buen tiempo, o hace tiempo, venía una frase, y esa frase era adaptarse o morir. Y es que en el siglo XIX, también en el siglo XVIII, especialmente finales del siglo XIX, empezaron a caer las monarquías en Europa. Los pueblos empezaron a rebelarse, ya no querían los reyes, querían gobiernos democráticos, y entonces empezaron a atacar a las monarquías y literalmente a matar a los reyes. Los pueblos que todavía conservaban reyes, princesas y demás, empezaron a ver lo que sucedía en los países vecinos. Entonces, especialmente la monarquía inglesa, que era una monarquía cerrada, aislada, alejada del pueblo, empezó a cambiar. Cuando sucedió esto en los países vecinos, de que estaban atacando, matando y quitando a los reyes, ellos empezaron a cambiar. Empezaron a acercarse al pueblo, empezaron a hacer obras de caridad, empezaron a estar cerca de la gente. Empezaron a mostrar amor por las demás personas, empezaron a compadecerse y lo que provocaron fue como amor por ellos. Tanto así que la comidilla, el tema central de los ingleses, en lo que se entretiene el pueblo inglés, pues es hablar de la familia real. La familia real, la monarquía de Inglaterra, se supo adaptar para no morirse. Yo pienso que este tiempo que nosotros estamos teniendo ahorita nos está exigiendo que nosotros nos adaptemos. Quieras o no, te guste o no, estés de acuerdo o no, nos tenemos que adaptar, punto, se acabó. Y en este sentido, el adaptarse tiene muchas ventajas. Y la ventaja más importante es la de la sobrevivencia. Porque si nosotros no aprendemos a sobrevivir en esta oportunidad que la vida nos da de vivir de una manera totalmente diferente, estamos en peligro entonces de la extinción. Las personas que no quieren usar cubrebocas, lavarse las manos, que quieren tener reuniones, fiestas, vivir como en el pasado, como vivíamos antes de la pandemia, antes de marzo, pues seguramente no van a estar bien, van a tener muchos problemas, van a tener muchas dificultades. Necesitamos la gracia del Espíritu Santo para que esto sea posible. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y nos enseña a orar, dice la Escritura. Pero no solamente nos enseña a orar, nos enseña muchas cosas. Nos enseña a vivir y a vivir bien, nos enseña a vivir cristianamente. Ustedes y yo necesitamos en este tiempo tener un discernimiento muy claro de qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. A mí me gusta decir que el tamaño de nuestro sufrimiento está en función de la distancia que hay entre mis deseos y la realidad. Si la realidad no se puede mover, si lo que yo quisiera que cambiara no se puede cambiar, como en el caso de la pandemia aquí en México este tiempo, justamente en este mes, aunque yo lo desee, pues no, las cosas no van a cambiar. No está en mis manos cambiar la realidad. Si yo me mantengo en esta idea, en este deseo de que las cosas fueran diferentes, pues voy a sufrir mucho. Lo que yo tengo que hacer entonces es adaptarme a la nueva realidad, a esta nueva experiencia que estamos teniendo de vida. Tenemos que aprender a evangelizar de forma diferente, tenemos que aprender a dar acompañamiento espiritual de forma diferente, tenemos que tener asambleas, orar juntos de manera diferente, etc. Para mantenernos vivos, mantener viva la comunidad, la familia, etcétera, etcétera. Hay algunas realidades que sí se pueden cambiar. Por ejemplo, se me ocurre decir algo muy simple.
Si yo deseara tener mayor salud, pues es muy fácil, hay que hacer ejercicio, alimentarme de manera adecuada, ir al médico, cuidarme, tomar las medicinas, etcétera, bajarle a la tensión emocional. Entonces, esa realidad de que estoy muy tenso, que estoy comiendo mal, que no hago ejercicio, que no voy al médico, esa realidad sí se puede cambiar. Entonces, el discernimiento es muy importante. ¿Qué es lo que no se puede cambiar? ¿Qué no está en mis manos cambiar? ¿Y qué es lo que sí se puede cambiar? Entonces, necesitamos esa sabiduría práctica, que la verdad de las cosas es que es muy simple. Nosotros tenemos que tener el discernimiento muy claro de qué sí puedo hacer para cambiar. ¿Qué tengo que hacer para yo estar bien? Porque si yo estoy bien, voy a contribuir a que mi entorno esté bien. Yo no puedo pretender descuidarme, porque entonces si me descuido, alguien se va a tener que hacer cargo de mí. Ojalá y nada más sea temporalmente, mientras pasan unos días, pero nosotros no tenemos en este momento la oportunidad de descuidarnos. Tenemos que poner mucha atención para estar bien, para mantenernos sanos, para mantener el cuidado de nuestro entorno. Entonces, de esto es de lo que vamos a estar hablando. Necesitamos cristianos que sean astutos, mansos como corderos, pero astutos también, que tengan mucha sabiduría, muchas distinciones. Por ejemplo, esta distinción. También Stephen Covey, el autor del libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, les llamaba de una manera, él le llamaba el círculo de preocupación y el círculo de control. Círculo de influencia y círculo de preocupación. El círculo de preocupación es lo que no está en mis manos hacer. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta situación mundial de la pandemia? En todo el mundo, pues muy poquito. Pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación de la pandemia en mi persona, en mi entorno, en mi familia? A lo mejor tengo mucha mayor influencia. Yo tengo que aprender a discernir, a tener muy claro que estar informado de todo lo que está pasando a mi alrededor es muy importante. Y que esa información, que no se sature, de rato hablaremos un poquito más de eso, pero esa información me da la oportunidad de hacer una acción local. Entonces de eso se trata en este tiempo, tener una perspectiva global, tener un conocimiento general de lo que está pasando a mi alrededor, y ese conocimiento general me va a permitir a mí tener la oportunidad de hacer un plan local, una acción local, que parte de mí mismo, parte de mí, y luego en la influencia que yo tengo en mi entorno. Mi entorno inmediato es mi familia, y a lo mejor en algunas áreas de trabajo, los vecinos, etc. Entonces hay que hacer esa distinción muy clara. ¿Qué es lo que está bajo tu influencia? Para que eso que está bajo tu influencia empieces a hacer. Muchas distinciones vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para que nos ayude a distinguirlo. Miren, hay un miedo, vamos a poner puras distinciones. Hay un miedo que es patológico. Hay un miedo que implica enfermedad. Hay un miedo que es una tontería para las personas. Ese tipo de miedo no ayuda, ese tipo de miedo paraliza, ese tipo de miedo nos enferma. Y por eso Jesús en muchas ocasiones en el Evangelio nos dice: no tengan miedo. El Papa Juan Pablo II, cuando tomó a su cargo la sede de Pedro, uno de los primeros mensajes que mandó a la humanidad es: no tengan miedo. Y Dios con mucha frecuencia nos dice eso: no tengan miedo. Pero se refiere a esto: no tengan miedo a lo patológico, a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma, etc., ¿no? Hay que tener miedo al que podría matar nuestra alma. Bueno, entonces nosotros tenemos que descubrir que a veces el miedo es apropiado, que a veces tener temor es lo correcto. Si voy a pasar por un lugar oscuro, en un lugar peligroso, donde no hay vigilancia, donde no puedo ser muy vulnerable, pues qué bueno que tengo miedo, porque a lo mejor busco otra opción para evitar que me pase algo.
El miedo tiene una intención en la mente. Muchas de las emociones negativas que nosotros vemos como algo muy desagradable, en realidad son nuestras amigas. Tiene la intención de mandarnos un mensaje, un aviso. Y ese aviso es que hay un peligro y que nosotros necesitamos anticiparnos para evitar ese peligro que se puede presentar. En este sentido, tenerle miedo al virus es correcto, está bien, es adecuado. Ese miedo nos debería de llevar a estarnos lavando las manos con frecuencia, a no estarnos tocando la cara cada rato, especialmente si estoy en un ambiente más contaminado. Debería de ayudarme para no hacer una reunión en mi casa donde vengan muchas personas sin cubreboca, pretendiendo que no va a pasar nada, porque al cabo que ya oré y le pedí al Señor. Pues la verdad es que eso no debemos de hacerlo. Tenemos que tener temor de que algo nos pase a nosotros o que algo le pase a la familia. Y ese temor nos va a impulsar a que nosotros tengamos medidas preventivas. Cuando nosotros ya hacemos todas las cosas que tenemos que hacer, el temor ya no es necesario. El miedo ya no es necesario que esté ahí. Lo que necesitamos entonces es hacer un plan de prevención. Si yo tengo un plan de prevención muy claro, si yo me lavo las manos, la sana distancia, el gel, todo aquello que ustedes y yo sabemos y que hemos escuchado hasta la saciedad, entonces podemos descansar, podemos estar tranquilos. Si no estamos utilizando las medidas de prevención adecuadas, entonces vale la pena que atendamos a esa sensación de temor y hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vivir este tiempo de pandemia de la mejor manera? Pues la verdad es que es muy complejo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Nos está retando de una manera muy fuerte. Necesitamos la gracia del Espíritu Santo, aunque no hay una sabiduría explícita, o cuando yo no descubro muchos textos en donde diga ahí en la Biblia cómo actuar en base a lo que estamos viviendo ahorita. O sea, no había Zoom, no había televisión, no había celulares, había contextos diferentes, pero la verdad de las cosas es que la sabiduría de la palabra de Dios es actual. Entonces, nosotros, tomados de la palabra de Dios, tenemos que saber cómo adaptar la Sagrada Escritura a estos momentos. Bueno, una cosa que yo quisiera decirles es que la palabra de Dios nos invita a renovar nuestra mente, a renovar nuestra mente en Cristo Jesús. La mejor manera de hacerlo es que mi mente se adecue a la palabra de Dios, y eso lo logramos cuando somos asiduos lectores de la Sagrada Escritura, cuando con mucha frecuencia estamos en contacto con la palabra de Dios, cuando sabemos, cuando estamos familiarizados con lo que dijo Jesús, con lo que habló Jesús, con las sanaciones de Cristo, con las prédicas de Cristo, con la interlocución de personajes muy famosos, con la samaritana, con Zaqueo, con el paralítico, con el leproso, etc. Nos aprendemos de memoria los textos de la Sagrada Escritura, y eso lo que va a hacer es que va a renovar nuestra mente, va a cambiar nuestra manera de ver el mundo y de ver las cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer para estar bien adaptado a este tiempo? Pues es cuidar mis pensamientos. Es aprender a tener disciplina en lo que pienso. Y la mejor manera de hacerlo, pues es alimentarla de cosas espirituales, de cosas buenas. No hay que meterle basura. Hay que cuidar los pensamientos. Aún así, con mucha frecuencia, a la mayoría de las personas les pasa que piensan cosas que no deben, que no debemos. Incluso algunos pensamientos son muy molestos, son muy desagradables y tienen connotaciones que no nos gustan, que nos avergüenza comentarlo incluso, y que desgraciadamente algunas personas que no saben de estos temas, entonces les dan mucha importancia, se asustan, se deprimen, les hacen caso a los pensamientos,
los hacen como si vinieran de su propia voluntad, etcétera, y entonces les causan muchos problemas. A estos pensamientos les llamamos pensamientos intrusivos. Son intrusos, llegaron ahí, nadie los invitó, no los queremos. No me refiero al tipo de pensamientos que yo estoy alimentando, o sea, que me recreo en un pensamiento, me recreo en las cosas de Dios o en las cosas que no son de Dios o en situaciones neutras. Me refiero a los pensamientos que aparecen, simplemente que llegan y ya. Tal vez la mayoría de los pensamientos que tenemos son pensamientos que emergen de manera natural, que me nacen de manera natural y que yo no los provoco. Es decir, no estoy estudiando algo, no quiero hacer una reflexión sobre un punto y me esfuerzo a enfocar mi atención sobre un tema, sino que emergen simplemente. ¿Qué tenemos que hacer ante los pensamientos intrusivos? Si son negativos, son feos, etc. La primera cosa, lo más importante, es no les hagas caso. No tienen mayor importancia. Tienen importancia si les das importancia. Si no les das importancia, entonces no tienen importancia. Me refiero a los pensamientos que hacen que una persona piense mal de otro, que piense en lastimarse a sí mismo, que tiene pensamientos incómodos sobre tal o cual tema, que son inclinaciones o deseos que esa persona no quiere tener, etc. Entonces, la disciplina de los pensamientos es muy importante. Hay que atender a reflexionar cosas santas, hay que ponernos a estudiar la palabra de Dios, hay que escuchar cantos cristianos, hay que ir a la Sagrada Escritura, hay que ponernos a orar, a rezar el Santo Rosario, y aún así podrían emerger esos pensamientos. Entonces no les hagas caso. Esa sería la primera cosa. Casi siempre son provocados por la tensión emocional. Entonces, no les hagas caso. Otra cosa que con mucha frecuencia molesta a las personas, especialmente en este tiempo, son pensamientos que tienen una estructura de pregunta. Por ejemplo, piensan, ¿y si esto no se acaba nunca? ¿Y si me pasa a mí y me pongo muy grave? Y entonces se plantean muchas preguntas que tienen una connotación negativa. A estas preguntas les llamamos de mala calidad. ¿Y si ya nunca más voy a poder volver a salir? ¿Y si jamás me voy a poder encontrar con toda mi familia? ¿Y si nunca vuelvo a dar un abrazo? ¿O sabrá Dios que cualquier otra pregunta nos habremos hecho? A este tipo de preguntas se les llaman preguntas tautológicas. Una pregunta tautológica es parecido a un pleonasmo. Un pleonasmo es una frase donde yo repito algo que lleva implícito. Por ejemplo, si digo, súbete para arriba, pues ¿para dónde más me voy a subir? Bájate para abajo, salte para afuera o métete para adentro, pues es una reiteración, no es necesario decirlo. Algo así es parecido con las preguntas, este tipo de preguntas. Si yo digo, ¿y si no va a pasar nunca? Más bien se estructura como una afirmación en mi mente. No va a pasar nunca, nunca voy a volver a ver a mi familia como tal, esto ya se acabó, es un castigo, y si es un castigo de Dios, podría ser una pregunta, la mente lo entiende como esto es un castigo de Dios para nosotros. Entonces, si ustedes tienen este tipo de preguntas, lo que yo los animo es que las contesten. Así tal cual. Este tipo de preguntas negativas hay que contestarlas. Y si esto no pasa nunca, me tengo que contestar a mí mismo. Por supuesto que va a pasar. O sea, no hay mal que dure 100 años o 1000 años, ¿no? Por supuesto que van a encontrar la vacuna, las cosas van a solucionarse, por más feo que se vea el panorama, pues va a durar un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 10 años, pero no va a durar toda la vida. Entonces hay que contestarnos a nosotros mismos, esto va a pasar, me va a tocar verlo, van a venir tiempos nuevos, tiempos diferentes y pueden ser muchos mejores. Entonces ante preguntas negativas hay que contestarlas y esa es una manera de estar mejor conmigo mismo. En Radio María tuve el programa este miércoles pasado
Y justamente estábamos hablando del tema de las preguntas, todas las preguntas que Jesús nos hace. Y animaba a todo el mundo a que se pusiera como interlocutor de Jesús. Por ejemplo, Jesús que le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y pues son preguntas así muy confrontantes, ¿no? Entonces dirigir la mente y plantearme preguntas de mucha calidad como la que Jesús les hace a los discípulos o a los personajes bíblicos, a los interlocutores, es una maravilla. Realmente es algo que vale mucho la pena hacerlo. Además, nosotros pudiera ser que estemos hablando con muchas metáforas. De hecho, prácticamente todo el tiempo usamos metáforas. Es que ahorita con lo de la pandemia siento que estoy como a tientas, que se me apagó una luz, que estoy en una tremenda oscuridad. Si yo me descubro con ese tipo de pensamientos, entonces lo que yo tengo que hacer es contestar mi metáfora. Pues es que Cristo es la luz del mundo. Cristo es el que me ilumina. Necesito encender mi lámpara, así como las novias prudentes, y eso me va a dar luz. Hacer este tipo de cambios tiene un impacto muy grande en las emociones. Realmente tiene un efecto muy, muy bueno en la vida emocional de una persona. Entonces nosotros estamos llamados a trabajar con la metáfora para que la metáfora no sea un impedimento para que nosotros estemos bien. Por ejemplo, es que así en la pandemia dejé de escuchar la voz de Dios. Pues súbele el volumen a la voz de Dios. Súbele el volumen para que lo puedas escuchar. Y la manera de que lo puedas escuchar, pues es que toma la Sagrada Escritura, etcétera. Es que no la siento. Siento ahorita más bien como una carga muy grande. Yo te diría, pues, si tienes esa carga muy grande ahorita, pues ve a los pies de Jesús ante la cruz y lleva esa carga y pónselas ahí. Es que siento que perdí el enfoque. Pues mira, Jesús, no quites tus ojos de Cristo. Como estamos hablando de formas metafóricas, la mente lo entiende de esa manera y nosotros realmente podemos cambiar y mejorar nuestras emociones. El pensamiento crea la emoción. Si yo estoy pensando en las cosas santas, mis emociones van a ser emociones centradas en Dios. Los frutos del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, etc. Eso solamente se da si yo me disciplino a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Yo he descubierto que algunos hermanos, algunos cristianos, reconozco que me pasa algunas veces también todavía, yo tengo los criterios de la palabra de Dios que quiero seguir, pero también tengo los criterios que me enseñó mi mamá cuando yo era niño, los criterios que tenía mi papá, los criterios que escuché de mi abuelita, los criterios que escuché de todo el mundo, y a veces como que la mente se va más bien a escuchar consejos, refranes, sabiduría popular, etc. Y eso, en lugar de acercarnos a Dios, a veces nos desenfoca. Por ejemplo, vale la pena en este tiempo tener mucha fe. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la prueba de las realidades que no se ven. Nosotros tenemos que creer en Dios y creerle a Dios. Y he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Hay que creerle a Dios, que Dios está conmigo. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hay que creer que cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, Jesús está en medio de nosotros. Si se ponen de acuerdo 2 o más en pedir algo al Padre en mi nombre, Él se los va a conceder. Hay que creerle a Dios, tener mucha fe, mucha confianza. Entonces el tema es, en este tiempo, más que nunca, requerimos abandonarnos en Dios, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y creer que todo sucede para bien de los que aman a Dios.
Y ya ven que la carta de Gálatas dice, Gálatas 4:4, alégrense, se lo repito, alégrense en el Señor. Pues eso es lo que tenemos que estar haciendo, alegrarnos en el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina y lo demás se va a dar por añadidura. Tú ponte a trabajar, busca al Señor y deja que el Señor haga su obra en tu vida. Entonces, ¿para qué nos estamos preocupando qué vamos a comer mañana si Dios tiene en sus manos nuestras vidas? ¿De qué se preocupan? ¿Qué van a comer o qué van a vestir? Miren las flores del campo, miren a los pajarillos. A las flores Dios las viste mejor que a Salomón, los pajarillos siempre comen, ustedes también son hijos de Dios. Entonces nosotros, cuando nos empezamos a preocupar demasiado, tenemos que recordarnos a nosotros mismos que hemos entregado nuestra vida a Dios y que le creemos a Dios. Si nosotros hacemos eso, entonces nuestra vida de la pandemia va a ser mucho más tranquila. Abandonados en Dios es muy padre. ¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar y trabajar muy arduamente para que nosotros podamos hacer lo que nos toca y Dios haga su obra. Me acuerdo mucho que se puso un video viral, así muy famoso, en todos lados estaba, donde un sacerdote decía que Dios hace prácticamente todo y nosotros casi nada. Dios hace casi todo y nosotros casi nada. Pero eso sí, Dios no hace su casi todo si yo no hago mi casi nada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer muchas cosas. Una, tener un horario. No se puede estar bien en la pandemia sin un horario. No es posible que tú pretendas estar bien emocionalmente durmiéndote muy noche, viendo series hasta que te lloran los ojos, levantándote muy tarde, aunque estés jubilado, jubilada, tengas la edad que tengas, aunque ya tengas tu vida económica resuelta, etcétera, necesitas un horario. Y el horario tiene que ser un horario que no te dé pena, que te pregunten y dices, no, me levanto temprano, alabo al Señor, voy a misa con el Padre Poncho a las 8 de la mañana aquí por Facebook todos los días, después rezo el Santo Rosario, hago ejercicio, arreglo la casa, en este otro tiempo es mi momento de descanso, aquí tengo el tiempo para tal, etcétera, etcétera. Si no haces un horario, entonces es como si estuvieras mandando un mensaje a tu mente, no hay mañana. No hay necesidad de hacer nada porque pues ya esto ya se acabó. Además del horario, necesitamos tener orden a nuestro alrededor, orden en nuestro entorno. Hay que lavar los trastes, no dejar que la cocina se vuelva un altero ahí enorme de trastes. Hay que tender la cama en cuanto nos levantamos, se orea un poquito y tendemos la cama. Hay que barrer, hay que trapear la casa, hay que mantenerla sacudida, hay que ponerla bonita, hay que arreglar el jardín, hay que, etcétera, etcétera. Porque si no, si tenemos un entorno de desorden, eso deprime, porque la idea es como si ya se hubiera acabado todo. Hay términos técnicos que describen eso, se llama la entropía, la tendencia al caos, a la igualación, a la muerte. Entonces el mensaje a la mente, si no tienes orden, es como si ya no hubiera futuro, como si ya se hubiera acabado las cosas. Entonces, una persona que no tiene horario y una persona que no tiene orden a su alrededor es una persona que eventualmente pudiera ser, tiene mayor riesgo a que se deprima, a que las emociones están como más calmadas, más aplanadas. ¿Qué más necesitamos hacer? Necesitamos tener una idea muy clara de los objetivos que quiero alcanzar durante el día. Quiero darle gloria a Dios a través de mi oración, de la lectura de la palabra, porque voy a participar virtualmente o presencialmente en la misa, voy a dar este servicio, voy a hacer este trabajo en mi casa, voy a ir a trabajar, etcétera, etcétera. Necesitamos saber hasta dónde tenemos que llegar. No puede ser mi día, que me voy a echar 5 o 6 capítulos de la serie que estoy viendo, pues no está bien.
o que me siente simplemente en algún lugar y no volteé para todos lados y no sepa qué hacer, pues no, hay libros. Hay que ponerlos a leer. Pues es que no me gusta leer. Pues hay audiolibros. Ponte a meter cosas a tu mente, a tu espíritu, que te alimenten, que te hagan ser mejor persona, que te ayuden a descubrir cómo servir a los demás. Tantas personas necesitadas ahorita de una llamada por teléfono, de una palabra de aliento, de una acción concreta de ayuda. Pues es que no puedo hacer nada por los demás. Mándale un Uber Eats a una persona que sabes que está enferma y ahorita no puede cocinar. Mándale una comida para que esté bien. Tú si puedes, no puedes ir, bueno, pues mándale algo, tiene los recursos, etcétera. Otra cosa que es algo muy importante que tenemos que estar haciendo en este tiempo es que hablábamos de los pensamientos intrusivos y con frecuencia algunas personas, como no le dan un rumbo a su mente, a sus pensamientos, entonces empiezan a recordar cosas muy desagradables que vivieron, cosas que ellos hicieron, que ellos o ellas padecieron, y entonces empiezan a sufrir una y otra vez aquello que hicieron o que les hicieron. Así de una forma muy sencilla, me gustaría decir que tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho. Esa es como una teoría. Otros hablan del sistema reptiliano, límbico y la corteza cerebral, pero a mí me gustaría, como por términos didácticos, hablar de hemisferio izquierdo y derecho. Hemisferio izquierdo del cerebro es un hemisferio que se ubica en la realidad, se ubica en el tiempo, la parte de la abstracción, capta la parte de las cosas, etc. El derecho no, es muy diferente. Es holístico, se le dice, capta el todo, no se ubica en la realidad y no se ubica en el tiempo. Si yo tengo un recuerdo desagradable de algo que viví hace 10, 20, 30 años, entonces el hemisferio derecho no distingue si lo que estás pensando está pasando en ese momento o no, porque acuérdate que no distingue el tiempo. Si yo estoy imaginando en este momento que nunca más voy a ver a fulanito de tal y que las cosas se van a poner muy mal y no voy a tener un 5 y voy a morir en la calle, entonces como el hemisferio derecho no distingue si es real o no, y lo estoy imaginando y me estoy viendo a mí mismo en la calle, ya siento que estoy ahí tirado en la calle, solo, abandonado, etc. El hemisferio derecho sufre, porque es la parte de las emociones, sufre como si yo le estuviera padeciendo ahí. Por eso en este momento es tan importante la fe. Tenemos que aprender nosotros a vivir con mucha fe, a confiar en Dios, que nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los recuerdos desagradables? Pues olvidarlos en lo posible. ¿Cómo le hago para olvidarlos? Pues no les hagas caso. Hay algunos ejercicios que valen la pena, en alguna otra oportunidad, así más tiempo los veríamos, pero hay algunos ejercicios para olvidar. Simplemente no les hagas caso y ya. Acuérdate mejor de cosas muy agradables, revívelas en tu mente. Imagina que viajas en el tiempo y estás ahí otra vez y que los puedes volver a ver, a oír, a escuchar, aquel momento en que descubriste que Dios te amaba, el día de ayer, o que viste un día tan hermoso y lo disfrutaste, el momento en que saludaste a esa persona que querías tanto, etcétera, etcétera. Entonces, es un tiempo para comprenderme, es un tiempo para ponerme de parte mía, es un tiempo para perdonar, pero sobre todo para perdonarme. Hay que estar meditando acerca de cómo estoy y de qué manera yo podría estar de la mejor manera. Hay que tener expectativas muy altas. A mí me encantó una vez ver a Juan Pablo II. Bueno, pues el padre Poncho Carrato nos lo dice, por supuesto el padre Pablo, la mayoría de los sacerdotes que están con nosotros nos lo han dicho y pedido. La palabra de Dios nos lo pide, pero bueno, tengo muy claro al Papa Juan Pablo II hablándole a los jóvenes en una jornada mundial de la juventud
y les dijo: no tengan miedo de ser santos. Este tiempo de pandemia es un tiempo para perdonarme, para creer que Dios puede hacer una obra grande en mi vida. Sean santos como su Padre Celestial es santo, sean perfectos, yo lo traduciría como sean santos. Somos un pueblo santo, pueblo sacerdotal. Nuestra vocación como cristianos es la santidad. Nuestra misión como cristianos es la evangelización. ¿En qué debemos de ocupar nuestro tiempo, nuestros afanes? En la santidad, que es un poquito diferente a la piedad. La piedad ayuda a la santidad. Las prácticas de piedad, pues es rezar el rosario y la misa, es como yo lo entiendo, cuando menos. Y la santidad es vivir la vida de Dios en lo ordinario, en lo cotidiano, todo el tiempo, en las prácticas de piedad también y también en todo lo demás. ¿En qué deberías ocupar tus afanes, tu tiempo? Pues en ser santo a través de servirle a Dios y servirle al prójimo. Servir a tu familia. Deberíamos de levantarnos con el entusiasmo de entregarle a Dios nuestro día, procurando en lo más posible ser santos y tener todos los días un día santo. Entregarle a Dios como fruto de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios, que es 24 horas al día, en lo posible, entregados a Dios todo el tiempo. Consagrados a Dios. Que pueda hacer un repaso de todo el día y en donde pueda decir que fui santo ahí. Porque me descubro durante la mayor parte del día o todo el día entregada mi vida a Dios. Entonces, si ocupo mi mente y mi tiempo en eso, además de evangelizar, vamos a tener una oportunidad impresionante de vivir la pandemia de una manera muy hermosa, muy intensa, muy fuerte. Yo pienso que evangelizar a través de los medios de comunicación es algo más que reenviar mensajes. Tenemos que hacer más, tenemos que crear más. Y si no sabes utilizar la computadora, el celular y el Facebook y el Zoom y todo eso, pues cuando menos sabes usar el teléfono, márcale por teléfono a aquella persona que sabes que en este momento necesita de Dios. Habla con tus hermanos, pregúntales a todos qué puedes hacer para evangelizar, para llevar la palabra de Dios al que más lo necesita. No se trata... Qué bueno que lo hacemos, felicidades a los que lo hacen, qué bueno que lo hacen, reenviar mensajes bonitos a través del celular y me llega algo padre y lo reenvío a todos mis contactos. Qué bueno, hay que seguirlo haciendo. Pero tenemos que hacer algo más que eso. Pídele a Dios que te dé la creatividad para poder actuar de mejor manera, con mayor celo por la evangelización. Pienso que nos hemos estado quedando cortos en el tema de evangelizar. No solamente ahorita, sino como que necesitamos que arda nuestro corazón por la evangelización. Estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo, estamos viendo lo que está pasando en nuestro país. Es una verdadera desgracia lo que pasa en el país. Estamos viendo lo que pasa en nuestro entorno y de repente no nos hace reaccionar en el anhelo por la evangelización. Tenemos que ser evangelizadores a tiempo y a destiempo. Tenemos que tener la valentía de entrar a los ambientes donde nadie entra e ir y evangelizar. Hay algo más que podemos estar haciendo y es cambiando nuestros entornos, especialmente el de la familia y luego el del trabajo o la escuela. ¿Cómo le hago para cambiar mis entornos? Una primera cosa es cuidar lo que hablo. Cuando hablamos, cuando decimos algo, estamos creando como una especie de microclima alrededor mío. Si yo procuro hablar cosas hermosas, si procuro hablar palabra de Dios, si procuro mencionar con mucha frecuencia las cosas de Dios alrededor mío, si estoy hablando
por ejemplo, de cosas bellas, de cosas hermosas, del arte, por decir algo, de la ciencia, de la cultura, pues se convierte en algo, la verdad, muy interesante la persona. Si estamos hablando de actos generosos, de recuerdos bonitos, pues todo eso es como muy agradable. Y cuando yo hago eso, lo que hago es generar ambientes muy bonitos a mi alrededor. Por ejemplo, es imposible dejar de influir en los demás. Si yo hablo algo agradable, voy a inducir un estado emocional agradable en la otra persona. Si yo le digo a alguien, Dios te bendiga, Dios te ama, el amor de Dios es infinito, Dios está contigo, sentí que Dios te mandaba una bendición, no sé, cualquier cosa, pues seguramente la persona se siente aliviada y reconfortada. Si nosotros tenemos la costumbre de hablar mal del que no está enfrente de nosotros, si tenemos la costumbre de buscar a mi entorno cualquier cosa que esté mal para resaltarla y entonces hablar de eso con los demás, por decir algo, si llego del trabajo todo cansado, fastidiado y demás, y me preguntan cómo te fue, y lo que voy a contestar es señalando todas las cosas feas que me pasaron, o yo llego a la casa y le pregunto a los que habitan en mi casa cómo les fue, y ellos van a seleccionar de todas las cosas hermosas que pasaron, van a seleccionar nada más hablar de aquello que estuvo feo, desagradable, triste, etcétera. Pues entonces voy a estar induciendo estados emocionales desagradables a mi alrededor. Y más si utilizo malas palabras, etc. Entonces, ¿cómo puedo hacerle para lograr un entorno agradable alrededor mío? Utilizando palabras buenas, mencionando a Dios, eligiendo temas agradables para ambos, para ti, para la otra persona, y con pequeños actos generosos. Si nosotros nos aplicamos en tener pequeños actos generosos por los demás, seguramente mi vida va a cambiar. Te ayudo en eso que estás haciendo, yo te lo traigo, no te preocupes, te apoyo, etc. Y más si al que se lo estoy haciendo también tiene la actitud de reciprocidad hacia mí, pues la cosa se pone bonita. Entonces, hay que hacer pequeños actos generosos. Piensa qué puedes hacer por los demás, los que están cerca, y te lo van a agradecer. Y si lo haces como un hábito, está padre. La palabra amable, hay que ser amables. La palabra amable es una palabra muy bonita. La palabra amable significa que una persona amable significa que él, la persona amable, le va a facilitar al otro que lo ame. Si yo decido llevarle a mi esposa un día que está enferma, el desayuno a la cama, y le digo que la quiero mucho, y le llevo una flor, y le digo que manden citas, etcétera, pues a lo mejor le estoy facilitando que me quiera. Los pequeños actos generosos implican mucha amabilidad porque facilitan a los demás que nos quieran. Si nosotros tenemos el carácter agrio, hablamos con mucha queja, nos justificamos de todo lo que deberíamos haber hecho, pero no hacemos. Practicamos la queja y luego la quejabanza, que finalmente es lo mismo. Desde el curso de iniciación nos enseñaron, pues no estamos ayudando mucho. ¿De qué manera podemos vivir la pandemia? Crea una memoria familiar agradable. Crea una memoria familiar agradable. Significa que tú dediques un tiempo, así muy bien pensado, para que toda la familia se reúna en torno a Jesús y se la pasen muy padre. Incluso si varios miembros de tu familia no son muy cristianos ni les gustan mucho las cosas de Dios, aún así puedes decirles, vamos a juntarnos, nos persignamos y en el nombre de Dios y vamos a hacer esto. Por ejemplo, pueden reunirse en familia y platicar lo peor de la semana y luego concluir con lo mejor de la semana de cada uno. Si son todos así abiertos a las cosas de Dios, pues vamos a comentar o compartir el Evangelio del día.
o el Evangelio del domingo. Vamos a sentarnos a jugar. Vamos a comentar una anécdota que no sabíamos unos de otros, etc. Vamos a jugar entre nosotros, vamos a hacer ejercicio juntos, vamos a hacer retos mutuamente, etc. Todo eso pues genera un ambiente muy agradable juntos. Vamos a leer un libro juntos y luego lo platicamos entre todos. Hay algunas cosas que no hay que hacer. No hay que controlar el tiempo de los demás, especialmente si ya tenemos edad madura. O sea, si yo ya tengo 60 años, Evita tiene 59, ya que le ando controlando yo la vida a ella, ya que haga ella lo que quiera, ya está muy madura y muy, con edad suficiente para saber lo que tiene que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, eventualmente le podré sugerir algo, pero no la tengo que andar controlando. Hay personas, adultos, que creen que saben qué es lo que la otra persona tiene que hacer y se la pasan haciendo todo lo necesario para mover los hilos para que el otro se porte como él cree que debería de portarse. Pues no, ya, si el otro es adulto y es una buena persona, hay que resistir a eso, a esa tentación y dejar que las personas hagan lo que tienen que hacer. Para ser libres nos libertó Cristo. En la libertad de los hijos de Dios hay que vivir y dejar vivir a los demás. Porque a veces yo creo que la gente tiene que vivir como yo vivo o como yo creo que tienen que hacer las cosas. Y eso se convierte en algo muy incómodo. Nos convertimos a veces en intolerantes. Mejor hay que dedicar tiempo a escuchar. Hay que dedicar tiempo a ser tolerantes. Hay que practicar la regla de oro. La de plata es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. La de oro es haz a los demás lo que quieran que te hagan a ti. Hay que dedicar tiempo para escuchar mucho a la otra persona. Ya casi para terminar. Hay algo que si hacemos con mucha frecuencia durante todo el día, nos va a cambiar la vida. Y eso es sonreír. Hay algunos que tenemos la cara así como muy seria, y hay que estar conscientes de eso para estar sonriendo un poquito. Hay que ocuparnos de nosotros mismos un ratito para estar lo mejor posible a la hora de relacionarnos con los demás. Si me siento muy tenso, si estoy muy enojado, si estoy muy preocupado, si ahorita me voy a juntar con otros y voy a crear un mal ambiente, vale la pena que me aparte un ratito, respire profundo, haga un momento de oración, me calme y dé mi mejor versión a mi familia. Eso uno como que lo agradece mucho. Reclama poco. Si ya reclamaste, pues ya déjalo ahí, ya lo dijiste, se acabó. No hay necesidad de estar repitiendo siempre lo mismo. Repite, es muy cansado. Hasta decirlo es cansado. Y no repitas lo que ya dijiste 1000 veces y no estés hablando de temas que pasaron hace 10, 15, 20 años. Una vez más, ya no es necesario. Ahora sí, finalmente. Fíjense que ya ven que soy psicólogo y doy terapia familiar. Con mucha frecuencia me doy cuenta que hay como una idea muy rara que tiene la mayoría de las personas que yo atiendo. Que eventualmente, pues seguramente yo a veces la llego a tener todavía y que reconozco obviamente que la he tenido varias veces. Y es la fantasía de que cuando las cosas están mal, si el otro cambia, entonces las cosas se van a solucionar. Pero pocas veces se les ocurre a las personas pensar que si las cosas están mal, yo debería de enfocarme en cambiar primero yo, porque entonces ya tendría, si es en una relación de pareja, pues el 50% resuelto, porque yo ya cambié. Y entonces el trabajo de la otra persona sería invitarme a mí intentando resolver su otro 50%. Si los dos avanzamos 10% cada uno, pues ya tenemos un 20% resuelto.
Y si cada quien avanza 25%, imagínense, ya tendríamos el 50% del problema resuelto. Nada más que yo creo que el 50% depende de que ella cambie o de que él cambie, no de que yo cambie. Entonces, yo nada más les quisiera decir, si hay un problema, enfócate en cambiar lo que tú puedas cambiar, lo que tú debes de cambiar para ti. Si escuchas la voz de Dios, si te dejas guiar por el Espíritu Santo, si permites que la obra de Dios se realice en tu vida, poniendo tu esfuerzo de ir a los sacramentos, participar activamente en las cosas de la comunidad, sirviendo de esta nueva manera, no dejándote guiar por los pensamientos intrusivos, no alimentando tu mente con cosas feas, etc. Entonces seguramente vas a estar con mucha mayor disposición, con mucho mayor dominio de ti mismo, vas a tener mayor autocontrol, que es como un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, y vas a estar mejor. Hermano, te deseo que tengas una experiencia muy buena en este tiempo en que vas a estar en cuarentena, que vas a estar en la pandemia, que sean de los mejores momentos de tu vida, que lo hagas de esa manera, que es cuando más crezcas en santidad, que tengas un celo profundo por la evangelización, que crezca tu amor por la comunidad Nueva Alianza y que hagas hasta lo imposible porque en la comunidad se pueda vivir de una manera plena esta vida a la que Dios nos está llamando, de vivir la alianza con el Señor, que nos mantengamos muy unidos. Recuerden que la comunidad es estar a veces juntos y siempre unidos, que nos mantengamos siempre unidos.